buenas noches. A lo largo de esta semana hemos tenido un debate interesantísimo sobre la oposición en México. ¿Quién es la oposición? ¿En qué estado se encuentran? ¿Qué tanto poder tienen? Y hoy vamos a concluir este debate pues con la mesa de los representantes de partidos políticos. Decidimos hacer una mesa con los representantes de los 3 partidos que se consideran de oposición en México. Saludo a Damián Cepeda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludar a mis compañeros. Está Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Gibran. Buenas noches, Leo, compañeros. Y nos acompaña Rubén Moreira, él es coordinador del grupo parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Rubén, qué gusto tenerte de nuevo en esta mesa. Gracias, buenas noches. Gracias. Pues mira, han sido muy duras las críticas que se han tenido en esta mesa acerca de la oposición en este momento en México. Se ha dicho que no hicieron la autocrítica, que están muy cómodos después de haber perdido en el 18 y en el 24, que no han hecho labor de tierra, labor de base social. En fin, ha habido muchas críticas, pero creo que el consenso desde fuera es que tenemos una oposición tremendamente disminuida en México frente a este partido hegemónico que es Morena y sus aliados. Quiero la opinión ahora de los que lo están viendo desde dentro, empezando contigo, Damián Cepeda. ¿Cómo se está viendo? A ver, yo te diría que estoy de acuerdo en algunos de los comentarios y en otros difiero con muchas cosas. Primero, creo que claramente existe oposición en México, tanto desde el ciudadano como partidos políticos. Creo que perdemos a veces la perspectiva y la numeralia pues empieza a hacerse un lado y a dominar una narrativa impulsada muchas veces desde el propio gobierno. ¿Por qué digo lo siguiente? La última elección del Poder Legislativo quedó 54-46. Ese es el resultado real de la elección. Por supuesto, ese 46% que votó por una opción distinta a la coalición gobernante no está consolidado en un partido, pero es voto de alguien que quiere algo distinto al gobierno. De ahí agarraron y a través de una manipulación lograron una mayoría artificial que el Tribunal Electoral validó, que hoy vemos que se perdió toda objetividad en este lugar, y que a partir de ahí han venido actuando como una mayoría aplastante que hace sentir que no existe oposición en México. Pero la verdad es que nadie les dio el poder para poder haber hecho la reforma al Poder Judicial, nadie les dio el poder para haber desaparecido organismos autónomos. Pero es un hecho. Pero sí, Leo, pero creo que es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque la solución está ahí. O sea, ¿cuál es la solución? Con el voto en el 2027 particularmente, ir a lograr contrapesos reales en el Poder Legislativo. Eso creo yo. Oye, ¿implica que están bien hechas todas las cosas de la oposición? Sin duda, ¿no? Yo soy una de las voces más críticas al interior de mi propio partido. Respeto a los otros partidos. Creo que cada quien tiene que hacer su propio análisis. A mí me parece que si bien existe la oposición, tanto por ese voto porcentual como por la mitad de las capitales del país gobernadas por algún partido político de oposición, es que no es menor, pues, ¿no? Como por 8 estados gobernados por algún partido político de oposición, me parece que sí tenemos una circunstancia muy compleja por una fortaleza de un gobierno y un partido en el gobierno que ha logrado tener mucha popularidad, que ha logrado instalar su narrativa, que ha atentado contra la democracia y por otro lado con errores propios o falta de análisis autocríticos que nos lleven a una renovación para poderle presentar a los mexicanos una alternativa. Sí, se ha hablado de narrativa, que también hay una falta de narrativa, digamos. Para mí es la clave y ahorita lo elaboro. No basta con decir que no. Yo desde el PAN digo, nosotros tenemos que articular un proyecto que le diga a los mexicanos cuál es el México mejor que nosotros ofrecemos y que podemos hacer posible. Rubén, ¿cómo lo están viendo desde el Partido Revolucionario Institucional? Digamos, una de las críticas es, pues este grupo que controla el partido, donde estás tú, pues se quedó con el partido después del 24, cuando debió de haber habido una renovación, digamos, del partido por los malos resultados. Pero, en fin, ¿cómo se ve eso? A ver, a lo que ha dicho Damián, yo voy a agregar algo, pero primero, todos los partidos tenemos que hacer reflexión en cualquier momento y en todo momento, revisar nuestras cosas, ver hacia adelante,
confrontar ideas al interior y creo que eso se tiene que hacer siempre. La oposición no solamente está en los partidos, está en la población, ya nos dijo unas cifras interesantes Damián, pero faltan dos elementos. Uno es la acción del Estado, del régimen que tenemos hoy, que está avanzando en disminuir libertades, en apropiarse del poder, no tiene pudor, porque su 54% lo tradujo en 75% de escaños. Y sin pudor alguno, sin saber que no tenía el respaldo de la población, pues deshizo el Poder Judicial, deshizo los órganos autónomos. Hay algo de cinismo o falta de pudor, porque lo hace todo esto sin el menor recato. No hay esa conciencia de que no cuenta con el país. Y la tercera, hay que también ponerlo sobre la mesa. Creo que todavía faltan condiciones objetivas y hasta subjetivas para que brote la oposición como lo es. Me encanta cuando se pone marxista. Sí. Gramsciano, mejor. Pero déjame te digo que sí falta eso. Sí. A ver, hay una ilusión monetaria en este país de que las cosas están bien. Sí. Producto de tres situaciones. La primera, se magnifica un aumento al salario mínimo, que en realidad fue para muy pocas personas, pero se magnifica en los medios y todo esto. La segunda, las remesas que venían creciendo. Y la tercera, los programas sociales. Totalmente. Entonces la gente dice, yo tengo dinero. Sí. Oye, ¿está el Poder Judicial en riesgo? Pues no lo sé exactamente, claro, pero yo estoy recibiendo dinero. En el momento en que empieza la crisis, van a ser otras las circunstancias. La oposición, pues tal vez nos falta hacer cosas, pero creo que sí hay propuesta, y creo que una parte de la propuesta es evitar la destrucción de lo que hoy está sucediendo, ¿no? No todo se tiene que cambiar por cambiarse. Sí. Yo pondría esos tres elementos, incluyendo el marxista. Sí, nos pusimos marxistas. En las mesas que hemos tenido, Gibran, sí se ha dicho que Movimiento Ciudadano se cuece aparte, ¿no? De la situación que está viviendo el PAN y el PRI. Es un partido que está en crecimiento, pero también pues no han logrado rebasar ese 20%, digamos, ¿no? O sea, que también le falta narrativa, en fin. ¿Cómo se ve el tema desde Movimiento Ciudadano? ¿Quién sabe si nos falta narrativa? Yo creo que no. Yo creo que por eso están tan preocupados. Vimos a Luis Alcalde diciendo no hay nueva política, intentando descalificar la narrativa que hemos generado desde la campaña de la presidencia, que creemos que además está muy bien cimentada en las propuestas que hemos hecho. Yo, desde luego, también soy gramsciano. Nos vamos a poner más... ¡Wow, Dios mío! En esta mesa, te acordarás... Somos de escuelas distintas, Somos de escuelas distintas. Te acordarás, Leo, que durante toda la pandemia podía verse detrás de mi estudio un cuadro gigante de Antonio Gramsci. Sí, correcto. Que me lo criticaron mucho en las redes. Sí. Y creo que parte de el papel de la oposición está en las ideas. Es verdad lo que dices de que la oposición no tenemos poder, o al menos no tenemos mucho poder, pero sí que le hemos ido marcando agenda al gobierno. Desde Movimiento Ciudadano se ha puesto, por ejemplo, el acento en la ley Silla, que fue lo primero que se aprobó, digamos, de la oposición en esta legislatura. Hemos estado presionando con el asunto de las 40 horas, algo que la presidenta retomó por lo menos en el discurso, con mejorar las condiciones de los trabajadores del Estado, que abrazaron en el discurso y que sin embargo no han publicado, no han hecho la declaratoria constitucional. Es decir, vamos avanzando en ese terreno de las ideas y va quedando muy claro que no son la defensa del pueblo que ellos planteaban desde el principio. Después, lo que hemos hecho, y creo que se notó en las elecciones de Durango y de Veracruz, es ir construyendo capacidades para la disputa del poder. La política es sobre todo construcción de voluntad colectiva. Y eso tiene la dimensión de tierra, esa dimensión material, y tiene la dimensión de las ideas. Y creo que se vio muy claramente cómo, tanto en Durango como en Veracruz, el oficialismo retrocedió en ambas cosas. Por ejemplo, el PT jugó de oposición en Veracruz. Sí. ¿Y le costó? Le costó mucho a Morena. Y en Durango no tuvieron la victoria que dijeron que iban a tener, y en la capital los mandamos al tercer lugar, con una votación muy importante de Movimiento Ciudadano. Esto quiere decir que cuando hay divisiones en el poder
Y cuando hay inconsistencias, eso puede aprovecharse por una oposición consistente. Es decir, cuando haya sangre, tiene que haber tiburones alrededor. Si no, no va a haber posibilidad de superar estas fracturas y estas inconsistencias que hay en el actual régimen. Los escucho pues, optimistas. Déjenme utilizar esa de la situación de la oposición en este momento, cuando a lo largo de la semana, más bien lo que hemos escuchado es que sí existe un electorado opositor, eso ¿no? Que puede ser entre el 40 y 46% del electorado, depende si usas la presidencial, si usas la de Congreso. ¿No? ¿Me dejas ponerme gramsciano antes de que empiece Damián? Sí. Lo que pasa es que en política necesitamos perseguir el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. ¡Ay! No, pues ya nos mató con esto, pero... No, pero a lo que decía, sí hay un electorado, eso sí se registró esta semana, pero también, digamos, de lo que se habló mucho en esta mesa es que los partidos no están logrando capitalizar, que hay una especie de orfandad de ese electorado opositor con los partidos que deberían de alguna manera canalizar ese voto opositor. Damián. Yo te diría dos cosas. Primero, hay un refrán popular que dice que uno de los mayores logros del diablo es convencer a la gente que no existe. Yo siento que eso trae mucho en la mente Morena y el gobierno. Pero es que al revés, el que habla mucho de la oposición es Morena. No. Ya hasta le echó la culpa a la presidenta. Pero en términos... tiempo, esa es una incongruencia. Pero bueno, sí. Pero en términos, y medio esquizofrenia, digamos, discursiva, en términos de no existes, pero luego eres culpable de los grandes males del país. Entonces, dime eso. Cuál de las dos, ¿no? Sí. Ok. No, pero yo sí creo que es una línea discursiva. El querer minimizar y decir están derrotados y no sé qué. Yo sí creo que tenemos serios retos por delante. Sin duda. Déjame hablar desde el PAN. Cada quien hablará desde su punto de vista. Para mí, las decisiones que se tomaron a partir de la derrota del 2018 fueron negativas. O sea, nos llevó de 11 gobiernos estatales, que es lo que entregamos como dirigencia. Veníamos de una época de 3 años donde ganamos 11 gobiernos estatales. Y después pasamos a perder de 11 a 4. Entonces yo lo que digo es, a ver, ¿el PAN qué tendría que hacer en este momento? Y por cierto, el mismo grupo sigue al cargo del partido. Pues no, porque yo era dirigente que entregué y yo era la voz más crítica de la dirigencia. Pero luego, posterior. Digamos, el grupo de Anaya agarró al partido. Yo creo que esa es una simplificación enorme. Porque, digamos, pero cuéntanos el chisme, es que pensábamos que eran del mismo grupo. Definitivamente yo era la voz más crítica de la dirigencia anterior. Pero sí se sientan a que creo que era... yo digo, claro, con cualquier persona platico. Pero Marco Cortés estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando... Definitivamente yo soy un crítico abierto, público, pues. Sí, lo hace. O sea, yo no comparto las decisiones que se tomaron. No soy enemigo de nadie. Simplemente no comparto, pues, el rumbo que tomó el partido. Y creo que la evidencia nos dice que fue equivocado. Pero tú eres una minoría en el PAN. Bueno, pero... Esa es la realidad, cuando deberías de ser la mayoría, porque pues, los que tienen la mayoría son los perdedores, man. Yo creo, estimado Leo, no se trata de mí, déjame quitarme. Ok. Yo creo que viene ese debate en el PAN y creo que esta idea de quienes hemos estado criticando esas decisiones ha avanzado. Y para mí no me sorprendería, de hecho creo que lo más probable es que cambie de rumbo unas decisiones del partido, pero vamos a ver, es un debate que tenemos que dar. ¿Qué haría yo? ¿Qué pongo en la mesa? Se me acaba el tiempo. 3 cosas y las elaboro en las que siguen. El PAN no se reinventa o se muere como opción política de cara al futuro. No mañana, pero sí en el mediano plazo. Tiene que abrirse al ciudadano, tiene que recuperar su identidad y decirle claramente a los mexicanos qué representamos. Y 3, tiene que entregar las candidaturas a los hombres y las mujeres más competitivas, desde la presidencia de la República hacia la última alcaldía. Yo creo que si hace eso, tiene una oportunidad de recuperar confianza del ciudadano. Rubén. Yo me voy al segundo tema de lo que hace rato hablé. Resultaba que vivíamos en una democracia donde había pudor, donde respetábamos ciertas reglas, donde no nos excedíamos nadie en determinados límites. Y así pensamos que iba a ser a partir del 18. Y resulta que no fue así. O sea, hay un gran cinismo. En la elección del 21, las oposiciones avanzan, unos juntos y otros separados, pero avanzamos. Luego viene el 22 y ahí el jefe del Estado mexicano decide intervenir. Y pongo el ejemplo de Hidalgo, ¿no? Donde se mete brutalmente a la elección. Y no se diga en el 24. Desde ofertas que luego nunca cumplió, alguna señaló, creo, hace rato Gibran,
esta del salario mínimo profesional y del salario mínimo garantizado, que no se ha publicado y es claro, México está quebrado y no lo puede enfrentar, hasta atacar a los candidatos opositores, mofarse de ellos. Y si nosotros vemos el gasto público... Bueno, lo que le hizo pues, Xochitl Gálvez. Pues es terrible, ¿no? Sí. Eso no se hubiera pensado de Peña Nieto, ni de Felipe Calderón, ¿no? Y luego el gasto que se deja caer en el proceso electoral, que hoy tiene, por cierto, pues atado de las manos a la presidenta Sheinbaum. Yo soy aliancista, momentáneo, porque hoy tenemos que enfrentar a el poder, que se está recomponiendo. Hay signos claros que del día que fue la elección, ahora ya se recompuso la alianza Verde, PT, Morena, y que lo vamos a ver actuar la próxima semana. No soy de las alianzas totales, creo que deben ser estratégicas, pero el primer punto es defender la democracia. Lo que pasó en Papantla, lo que pasa en Poza Rica, nos debe de alarmar a los otros partidos. O sea, ¿cómo es posible que tienen las sábanas, tienen las actas y resulta que aparecen otros datos? Nos debe de alarmar y debemos darle seguimiento a lo que vayan a hacer los órganos electorales. Entonces, yo tengo esa postura momentánea porque vamos a enfrentar un monstruo y tal vez si no lo paramos ahora, sea muy difícil en las próximas décadas hacerlo, porque no tienen pudor. Y lo vimos con la elección del Poder Judicial. Bueno. Los otros partidos hubieran reaccionado con alarma y hubieran dicho, esto salió mal, esto está mal, vamos a recomponer, a buscar legitimidad. Acá no, sencillamente le subieron al radio y le aceleraron el carro. Muy bien. Gibran, adelante. Sí, fíjate, después de las elecciones de 2006, que yo creo que fue un error del régimen de la transición, cómo se gestionó, todavía hubo un intento de recomponer en una reforma electoral 2007-2008. Eso es algo que no vemos actualmente. Y para evocar escándalos previos que me hacía pensar ahorita Rubén en eso, el Pemex Gate todavía le dio vergüenza a los priistas, pero lo que pasó con el fideicomiso del sismo de Morena, que se lo perdonó el tribunal, lo que no se ha investigado, y si se ha investigado no se ha hecho público, el financiamiento del huachicol fiscal en las campañas de 2021, o la cercanía que ha tenido Morena en Sinaloa con grupos de la delincuencia organizada que secuestraron a secretarios de organización del PRI y al secretario de organización del partido sinaloense. Todo eso por lo menos se intentaba disimular. Siempre hemos sabido que los gobiernos en Sinaloa pactan con el crimen organizado y que de alguna manera generan ahí una relación, ellos dicen estratégica para la gobernabilidad. Pero nunca se había hecho de esta manera y con este cinismo. Entonces creo que sí estamos en un momento crítico. Creo que para superar ese momento crítico sí tiene que venir un cambio generacional. Hemos visto en las encuestas de valores... En los partidos de oposición. En los partidos de oposición. Hemos visto en las encuestas de valores que la generación Z es mucho más conservadora moralmente que las generaciones antecesoras. Y quizá ese conservadurismo moral o esa cercanía con valores que otrora se consideraban tradicionales sea necesaria de abrazar también en la política. Y también, desde luego, no soltar la fuerza de las ideas que durante la transición a la democracia se abandonó por completo por la pragmática electoral. Ahora, por ejemplo, el Poder Legislativo está muy pobre de voces que den un debate de altura. Rubén destaca en la comisión permanente y los manda a leer. Ya mandó a Andy López Beltrán a consulta. Andrés Manuel López Beltrán. Andy, sí, ese. Lo mandó a consulta psicoanalítica al diván y además le especificó que fuera con un lacaniano, ya nos contará después es gramsciano y lacaniano. Sí, la música del otro, es lo que le anda fallando. Sí, es más bien lector de la Clau, eso de Gramsci y Lacan me suena a que va por allá. Y en esto hay que tener paciencia, no pensamos que vaya a ser como el siglo XX panista, una brega de eternidad, pero sí creo que vamos avanzando en la lucha de lo local hacia el centro. Bueno, me queda una última ronda y sí quiero poner sobre la mesa otro tema que ha salido acá, que es la falta de liderazgo de la oposición.
¿no? Lo que durante muchos años con Calderón, luego con Peña, fue la figura de López Obrador. López Obrador era el líder de la oposición, que encarnaba cierto proyecto, cierta narrativa, en fin. Eso no existe, me parece, ahorita en la oposición, creo, lo pongo sobre la mesa. Y lo que muchos dijeron es, la oposición ya tiene que empezar a pensar en el 2030 y quién va a ser su candidato presidencial para irse posicionando como el líder opositor de la 4T. Fíjate, lo pongo sobre la mesa, Damián, ¿qué te parece? Es un gran debate. Yo difiero que va a llegar un Salvador a resolver los problemas. Creo que el ejemplo de López Obrador es un caso atípico. Se construyó a lo largo de 20 años, si no es que más. Sí, ¿no? sí. Y no lo tiene ni Morena. O sea, Morena no tiene a un López Obrador. Punto. O sea, sí es un personaje atípico en la historia. Yo lo que creo es que tiene que construirse una carretera de competencia libre. Yo creo en la competencia en todo, en términos económicos y en términos políticos. Pero abrir esa competencia primarias abiertas, completamente abiertas. Sí. En donde, por lo menos yo se lo propongo al PAN, pero si al final haces una final de finales, bueno, en donde compitan los perfiles. Es que todo el mundo se quiere ganar en la mesa, pues, ese tipo de cosas. Es, no, gánatelo en la calle. Yo a eso me refiero cuando digo que el PAN se tiene que reinventar. Ese, de hecho, el tercer eje que digo, y debería aplicar para todas las gubernaturas que vienen. Nada de que quién conviene. Para las del 27. El que se las todas. Y las alcaldías. ¿Pero te van a hacer caso, Damián? Bueno, no es que me hagan caso a mí. Estoy empujando el debate y creo que sí está ganando al interior del PAN esta visión. Sí. Dos, me parece que tenemos que recuperar identidad, que es lo que decía yo ahorita. Y es mensaje. Yo me aparto de los mensajes radicales, ¿eh? Creo que eso ya probó fracasar. O sea, claro que tienes que defender con fuerza alianza las con ideas. el PRI. Yo en lo personal, desde que se hizo, nunca estuve de acuerdo, voté en contra, me he manifestado muchas veces, no ofendo a nadie, simplemente creo que para nosotros no es algo congruente y no resultó en términos de electorado, en términos de lo que quiere el ciudadano. ¿Qué creo que tendríamos que hacer? A ver, las cosas están mal en el país, hombre. 25 millones de mexicanos con rezago educativo, 50 millones sin acceso a salud, más muertos que nunca en términos del sexenio anterior y la tendencia no es cierto que esté cambiando. Lo que necesitamos es una alternativa para la gente y eso no va a lograrse que los mexicanos volteen a vernos si lo único que escuchan son gritos de todo es culpa de aquel y de vuelta. No, a mí me parece que en medio hay mucha gente que hoy puede simpatizar a lo mejor con Morena, pero que está consciente que no es una buena idea que tenga 2/3 partes en el Congreso, por ejemplo, porque lo que hizo fue destruir al Poder Judicial. Entonces ahí creo que empieza en el 2027 poniendo una alternativa concreta para generar contrapesos y entonces sí, de cara a 2030, poder presentar un proyecto que pueda cambiar el futuro de este país. Pero para hacer eso, cada uno de nosotros, en mi opinión, tenemos que fortalecernos también al interior y poderle decir a la gente, esto represento, esto te propongo para este país. Al día de hoy, cuando menos en el PAN, yo no veo claro, no creo que la gente tenga claro qué representamos precisamente porque nos unimos en un muégano con otras fuerzas políticas, respeto, simplemente creo que es momento de decir, estos somos, aquí está un proyecto y vamos para adelante. Bueno, y tú, Rubén, creo que estás a favor de las alianzas, bueno, por lo menos estratégicas, ¿no? Pero, y te diría también este tema del liderazgo, ¿no? De que la gente no siente que haya líderes de oposición que los represente. ¿Qué nos dices? A ver, rápido de todo. Sí. El 2030 está enfrente y hay que visualizarlo. Sí, Yo no creo mucho en los mesías terrenales porque terminamos como ahora andamos, ¿no? Sí. Incluso Morena no sabe qué hacer con el suyo, ¿no? Me preocupa el 27 porque el régimen se está preparando para apoderarse de todo, sin pudor. Van por todo. Y sería muy inocente no ver lo que viene a partir de lo que nos ha sucedido y pensar que ellos estarían dispuestos a dejar el poder. Yo no lo veo. O sea, tendremos que hacer algo juntos. Soy aliancista porque entiendo a Damián. Dice, no fueron los mejores resultados, pero pudieron haber sido peor, tal vez, sigamos separados. Pero hoy tenemos enfrente la necesidad de proteger la democracia. Puse los dos ejemplos más recientes. También pongo el triunfo en Durango. Haber ido juntos, PAN y PRI, nos permitió ese resultado. Pero tenemos que defender el 2027. El 2027 es importante porque si nosotros ganamos el Congreso, la Cámara de Diputados, varía el presupuesto. Cedillo se sienta a dialogar cuando pierde la Cámara Baja. 97. Y lo mismo le sucede a Calderón, a Fox, a Calderón, a Peña.
Entonces tenemos oportunidad. Pero además en la Cámara de Diputados está la Auditoría Superior de la Federación. Y además en la Cámara de Diputados hay comisiones para vigilar seguridad. Yo no sé si sepas, pero tenemos creo que 4 años sin que funcione la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. La más importante no ha funcionado. Y de ahí para abajo. Entonces tenemos que ver el 27 enfrente de nosotros. Los partidos tendremos que hacer nuestro ejercicio. Sería muy soberbio decir que todo marcha bien. Pero también hay que decir que el régimen ha atacado todo tipo de liderazgos. Hay creo que 40 líderes de opinión, comentaristas que desaparecieron de los medios y que, por ejemplo, el Canal 11 desapareció su mejor programa. Entonces, el régimen está tratando de destruir todo. Milenio nada más perdió como 23, ¿no? A lo largo del... Sí, están apretando. Sí. Y eso también lo hacen con los dirigentes de los partidos. ¿Cuándo hemos visto que el jefe del Estado mexicano arremetiera contra los presidentes de los partidos? Creo que ayer fue contra Jorge. Pues eso no lo habíamos visto. Entonces, eso delata la intención de no irse. No, quieren destruir a la oposición. Y nosotros tenemos que ver la forma más inteligente de enfrentarlo. Y lo primero es dialogar entre nosotros y luego decidir los rumbos que además le tocan a las dirigencias. Eso es que, claro. Por cierto, podrían cambiar la Constitución para... Hay una idea propuesta por López Obrador de quitar los plurinominales. Sí, claro. Lo cual eso haría que tuvieran... El 80%. Pues, el 80% de la Cámara o más. de Diputados. O sea, y si te apuras... a desaparecer las entidades federativas, ¿eh? No, a ver, ve el federalismo del siglo XIX y el que hoy tenemos. Sí, bueno, por eso. O sea, pueden venir todavía cambios a las reglas que concentren aún más el poder y la pregunta es qué va a hacer la oposición, pero bueno, te toca ya rematar este debate, Gibran. Bueno, ahí la gran inspiración del obradorismo es el echeverrismo y probablemente las partes más feas del echeverrismo, ¿no? De la unanimidad política, si bien tuvo prácticas de cooptación con las juventudes de entonces, las juventudes del 68. Y esa ambición de control, digamos, en un contexto como el que hay ahora de un Estado debilitado, lo único en lo que ha derivado ha sido en dureza con las oposiciones e incapacidad de gobernar. Entonces, también por ahí creo que nosotros tendríamos que partir de un diagnóstico, no solamente repensar a la oposición, sino el programa político que debe impulsarse. No es regresar a la transición, a la democracia y su régimen, porque eso nos trajo hasta donde estamos ahora. Tenemos que repensar el pasado reciente y plantear un horizonte de futuro nuevo. Yo creo que estamos construyéndolo en Movimiento Ciudadano. Creo que, la verdad, yo nunca había estado en un partido que construyera vida orgánica discutiendo ideas con internos y con externos. Creo que eso ha tenido muy buenos resultados en las reformas que hemos propuesto. Creo que eso es lo que nos ha traído a ser la única fuerza de oposición en franco crecimiento, en ser la segunda fuerza política del país, sí todavía muy por detrás de Morena, pero creciendo y según lo que ha publicado el Pew Research Center, aunque no quiera Damián Cepeda. Pues no son la segunda fuerza del país. Tenemos. Pero está bien, pues. Tenemos. Sí, pero yo respeto su tiempo. Hay que ver, que mi cara diga lo que piensa. Hay que ver lo que dice el Pew y el resultado, el número de votos de estas elecciones que pasaron. Ahí, sencillito. Damián se lo sacaría con el convenio de coalición de Durango, como ahorita le hizo caras también a Rubén. No. Y bueno, ¿cuántos diputados tienes? Además de eso, no, estamos hablando de la fuerza social que tenemos. La última elección nacional, ¿cuánto? Bueno, juntémonos todos, hombre, y saquemos del poder a Morena. Juntémonos todos y saquemos del poder a Morena. Creo que tiene que avanzar. Creo que tiene que avanzar esa visión, que lo estamos logrando, que esa condición de ser el segundo partido con más aceptación nos permite un rango de crecimiento mucho mayor por fuera del rechazo mayoritario que tienen los otros partidos de oposición, que también tendrían que reformarse. Yo, por ejemplo, le sugiero al PRI que deje los colores y las siglas y se reformule, intenten generar esa visión de algo nuevo, porque hasta que no suceda eso y un proceso de reforma o el proceso de reforma que dice Damián, aunque me quedan mis dudas porque los padroneros pueden tomar las ambiciones democráticas como ya ha sucedido en el PAN, hasta que eso no suceda,
no habrá oportunidad de plantear un nuevo bloque histórico, diría Gramsci. Pues miren, déjenme decirles que ha sido un debate muy interesante el que hemos tenido a lo largo de esta semana. Y otra de las cosas que, digamos, de los consensos que hubo tanto de gente simpatizante de la 4T como de gente que no simpatiza con la 4T, es la necesidad que tiene este país de tener una oposición real, verdadera, útil, fuerte, que sea contrapeso, que sea el principal contrapeso a el régimen de Morena, ¿no? O sea, sí necesita, en una democracia se necesita una oposición. Sin oposición, pues no hay, ¿no? O sea, ya cuando digas no hubo, como digo, a mí me tocó vivir todavía en las épocas gloriosas del PRI autoritario, donde pues no había oposición, ¿no? Más que un poquito, muy chiquito. Pero hubo un PRI que reflexionó. Claro. El PRI es un partido que nace en una revolución. Sí. Que, como todos los de ese tipo del siglo XX, y cuando se separa de su momento fundacional, decide la apertura. Bueno, y obviamente... El problema es que esto no va a pasar con ellos. Y te voy a decir, o sea, yo siempre le he reconocido al PRI la capacidad de reinventarse y de discutir y de abrir, de estar dispuestos a abrir junto con el PAN y junto con la izquierda el sistema político, lo cual permitió la transición a la democracia. No hay duda al respecto, ¿no? Empezando por don Jesús Reyes Heroles en aquella... Para mí parte del problema es que los planteamientos... En la del 63 siendo diputado. Sí, siendo diputado en los partidos, los diputados de partido, pero luego la del 77. De hecho, recicló su discurso en la Cámara de Diputados cuando era... Y el trauma de haber tenido un solo candidato en este país, nosotros lo resentimos. Correcto. Y por eso hubo apertura. Pero Morena sería feliz con un solo candidato. La elección del 76, es correcto, así es. Yo lo que decía es que siento que parte del tema es que no logramos comunicarnos con el ciudadano, porque creo que equivocadamente se plantean las cosas como si el pasado estuviera mejor que el presente. Y yo creo que hay que avanzar al futuro. O sea, nadie quiere regresar al pasado. Sí, que es esto de ese tema de la narrativa, ¿no? Al final. Pues y ¿sabes qué me temo? Pero ya nos tenemos que ir porque podríamos pasarnos... No, te voy a decir, el tema del rescate a la democracia creo que no jala con el electorado, Rubén, Damián. Hay que esperar las conclusiones objetivas y subjetivas. En ninguna parte del mundo aunque no es en este momento, exacto, no es como, bueno, nosotros lo que proponemos es rescatar la democracia. Pues eso no. Pero es muy importante por lo que le están haciendo ahorita a ellos. Sí. Pero mañana es a otro. Sí, bueno, y lo que le están haciendo a los demócratas en Estados Unidos, ¿no? O sea, por ejemplo. Pero bueno, muchas gracias por venir. Muy interesante el tema. Gracias, Gibran. Gracias, Damián. Y gracias por venir en esta ocasión a Rubén. Yo soy suplente aquí de ellos. De la que no vino. No, pero quisimos tener una mesa de oposición hablando de la oposición, ¿no? Pero bueno, creo que valía la pena. Ha sido un tema de verdad muy, muy interesante. Gracias. Y vamos a una pausa y regresamos con Tonatiuh Guillén para hablar de los operativos contra los migrantes en Estados Unidos. Regresamos.